Buenas noches, tutor y compañeros. Vamos a visualizar la actividad del curso Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural, en donde se nos pide elaborar una propuesta en la maestría de interculturalidad. Esta propuesta lleva por título Hacia una educación intercultural crítica, prácticas, enfoques y horizontes transformadores en América Latina. Esta propuesta plantea la necesidad de transformar los sistemas educativos de América Latina, marcados por una diversidad cultural que contrasta con modelos escolares aún eurocéntricos y excluyentes. Se propone una educación que reconozca y valore las identidades colectivas desde un enfoque del sur y las epistemologías críticas, inspiradas en autores como Catherine Walsh y el pensamiento de Paulo Freire. La propuesta invita a descolonizar el saber y el poder en la escuela, promoviendo prácticas pedagógicas emancipadoras, dignificantes y transformadoras hacia una sociedad más justa y plural. Propósito de la propuesta. El propósito es contribuir a una educación intercultural crítica que transforme los sistemas escolares en América Latina, promoviendo prácticas pedagógicas que reconozcan la diversidad, cuestionen las desigualdades y favorezcan la justicia, la dignidad y la inclusión desde una mirada descolonizadora. Los ejes temáticos de nuestra propuesta desarrollada. Primero, educación intercultural crítica como proyecto político epistemológico. No basta con incluir solamente la interculturalidad. Es necesario cuestionar las estructuras coloniales del saber y del poder. Segundo, prácticas pedagógicas transformadoras desde el arte, el cuerpo y la creatividad. Debemos partir que el cuerpo también piensa y conoce. Aprender debe involucrar emociones, símbolos y expresividad. Tercero, descolonización del currículo y justicia cognitiva. Debemos fomentar el intercambio horizontal entre conocimientos diversos con una función pedagógica y transformadora. Cuarto, diálogo de saberes y epistemologías del sur. Fomentar el intercambio horizontal entre conocimientos diversos con una función pedagógica y transformadoras. Y quinto, docente como mediador ético y cultural. El docente no solo transmite conocimientos, es mediador intercultural y ético que crea condiciones para la preexistencia de saberes subalternos. Realizaré los conceptos claves a trabajar. Primero, interculturalidad crítica. No es convivencia cultural solamente, sino transformación de estructuras opresivas del sistema educativo. 2. Descolonización del saber. Implica abrir el currículo a otras epistemologías, reconociendo como válidos los conocimientos excluidos por la modernidad colonial. Tercero, justicia cognitiva, pedagogía del cuerpo y del arte. El cuerpo, la danza y la oralidad y el territorio son formas legítimas de producir conocimiento. Resistencia, identidad y territorio son elementos pedagógicos esenciales que permiten afirmar la identidad de los pueblos en contextos diversos. Y por último tenemos la educación afectiva y dialógica. Se centra en la escucha, la sensibilidad y el reconocimiento mutuo como base para una transformación ética y cultural. Esta propuesta no solo transforma la pedagogía y el reconocimiento mutuo y la relación con el saber, nos reta a construir
una escuela más justa, sensible y en diálogo con la diversidad. Continuando con esta sustentación, se establecen en esta propuesta estos enfoques pedagógicos de estos autores que se fundamentan, que dialogan entre sí, prometiendo una educación transformadora y crítica frente a las dificultades en América Latina. En primer lugar, encontramos el enfoque crítico emancipador de Freire, que concibe al estudiante como protagonista de su aprendizaje y promueve con esa conciencia crítica y aprendizaje para transformar la realidad. En el segundo enfoque pedagógico encontramos a Descolonial, los autores Waltz y de Sousa Santos. Esto quiere decir que desarrollan denuncias a la persistencia del colonialismo, del saber en las instituciones y proponen abrirnos a otras epistemologías desde las experiencias desde el pueblo, desde el territorio. En el tercer enfoque, el autor transformador intercultural Diez y Mina Aragón, eh, que va más allá, de la inclusión simbólica y plantea una transformación estructural del cómo elegimos en el pueblo, la forma de aprender de los estudiantes. Y finalmente destacamos el enfoque participativo y situado por los autores López Fuentes y Branco en el 2023, que ellos impulsan procesos pedagógicos anclados al contexto y como la investigación acción participativa. Continuando, en base al arte, el cuerpo y la creatividad como mediadores, es importante profundizar una educación intercultural crítica donde estos autores, estos modelos, sean medios pedagógicos, elementos pedagógicos que se centren como mente encargado de realizar, de pensar y de transformar estudiantes. Esta visión reconoce cómo la corporalidad, como memoria colectiva, aprende de las expresiones como la danza y el teatro, que hayan aprendizajes significativos en los estudiantes, con el fin de realizar un aprendizaje y un entorno de justicia social en todo el territorio de las escuelas. Estrategias metodológicas interculturales. En la implementación de una pedagogía intercultural crítica, las estrategias metodológicas no pueden limitarse a enfoques tradicionales ni a técnicas de enseñanza estandarizadas. Por el contrario, deben surgir del territorio, de la memoria viva, de las comunidades y del reconocimiento de la pluralidad epistémica. Una de las estrategias centrales es la etnografía participativa, completada con la cartografía. Estas metodologías permiten a estudiantes y docentes explorar sus territorios, identificar saberes comunitarios y mapear colectivamente las realidades locales. Como le explican López Fuentes y Bracó, estas herramientas articulan el conocimiento académico con las vivencias cotidianas, favoreciendo procesos de enseñanza-aprendizaje profundamente contextualizados. También es fundamental trabajar con la historia oral y los relatos de vida, pues estos permiten reconstruir la memoria colectiva, reconocer trayectorias y dignificar las voces que han sido históricamente silenciadas. Tal como lo plantea Die Hard. El aula debe convertirse en un espacio donde el cuerpo, la palabra y la experiencia se reconozcan como fuentes legítimas de conocimiento. En este marco se requiere establecer un diálogo horizontal entre docentes y estudiantes, superando la lógica vertical de la educación bancaria denunciada por Freire. Este tipo de diálogo implica una ética del reconocimiento mutuo, donde el docente también aprende y se transforma junto a sus estudiantes, en una relación de co-construcción del saber. Finalmente, es imprescindible desarrollar prácticas afectivas, pedagógicas del cuidado. Estas prácticas reconocen el valor de las emociones, la empatía, la construcción de vínculos significativos, donde parte del acto educativo
Según la Organización de Estados Iberoamericanos, el enfoque intercultural debe vivirse desde la escuela como espacio de dignidad, pertenencia y justicia. En conjunto, estas estrategias metodológicas posibilitan una educación más humana, inclusiva y transformadora, enraizada en las realidades culturales de las comunidades. En la aplicación del contexto educativo. Para ejemplificar la aplicación de estas propuestas, pensemos en un escenario hipotético, una escuela rural con alta presencia de población indígena o afrodescendiente ubicada en una región históricamente marginada del país. En este contexto, la implementación de una educación intercultural crítica implica transformar el currículo desde su raíz. No se trata solo de añadir contenidos culturales, sino de incorporar el saber comunitario como base estructural del proceso educativo, reconociendo sus lenguajes, cosmovisiones, historias y formas de vida como fuentes epistémicas legítimas. En esta línea, el currículum se abre a prácticas como el cultivo tradicional, la medicina ancestral, los cantos rituales, las danzas territoriales, las narrativas orales y los mitos fundacionales de la comunidad. Como afirma Sousa Santos, la justicia cognitiva exige que las epistemologías del sur no sean tratadas como folclore, sino como conocimiento válido y necesario para comprender el mundo. Asimismo, esta propuesta demanda la participación activa de sabedores ancestrales, líderes comunitarios y familias. Ellos no son invitados esporádicos, sino actores pedagógicos permanentes que co-construyen los procesos formativos. Según la Organización de Estados Iberoamericanos, el enfoque intercultural se vive desde la cotidianidad del aula, donde el conocimiento emerge del encuentro entre generaciones, culturas y territorio. Una articulación entre escuela y comunidad transforma el aula en un territorio pedagógico compartido, donde la memoria, el arte, la lengua originaria y la experiencia vital se integran como componentes centrales del aprendizaje, como señalan López Fuentes y Bracón. Esta forma de enseñar y aprender fortalece el arraigo, la identidad y el sentido colectivo de la educación. En atención a lo expuesto, esta aplicación concreta materializa los principios éticos, epistémicos y políticos de la interculturalidad crítica, generando un modelo educativo enraizado en la vida y no en la imposición cultural. En una propuesta educativa basada en la interculturalidad crítica, el rol del docente no puede reducirse a la transmisión de contenidos ni a la ejecución técnica del currículo. Muy por el contrario, el docente se convierte en mediador cultural, es decir, en un puente entre los saberes escolares y los saberes comunitarios, entre los lenguajes institucionales y las memorias vividas del territorio. Este educador asume la tarea de facilitar aprendizajes creativos, reconociendo que el arte, el cuerpo, la oralidad y la experiencia son formas legítimas de conocimiento, tal como lo plantea Diacer 2021. El docente debe habilitar espacios pedagógicos donde todos los cuerpos, voces y narrativas sean reconocidos e identificados como parte del proceso formativo. En esta perspectiva, el maestro también es un intelectual crítico, como afirmó Freire 2011. Enseñar es un acto profundamente político y el docente debe ejercer una lectura crítica del mundo, cuestionar las estructuras de poder que atraviesan la escuela y acompañar a sus estudiantes en el proceso de toma de conciencia y transformación. Katherine Walsh complementa esta visión al señalar que el educador
intercultural debe ser capaz de desnaturalizar las jerarquías epistémicas y abrir espacios de diálogo de saberes. Como reflexión final, afirmamos que la educación intercultural crítica no debe entenderse como una simple estrategia de inclusión, sino como un proyecto ético, político y epistémico de transformación estructural. No se trata únicamente de representar la diversidad cultural en el aula, sino de disputar las lógicas de poder que han legitimizado históricamente un único modelo de conocer, de enseñar y de existir. Tal como advierte Waltz y Sousa Santos, avanzar hacia una justicia cognitiva implica desmantelar las jerarquías epistémicas y abrir el currículo al diálogo de saberes, reconociendo las epistemologías del sur como fuentes legítimas de conocimiento.